El privilegio de contar entre nosotros, en primer lugar, con la ponente, la que conozco de que era una cría. Me da muchísima alegría. Yo por el apellido no la situaba, pero ahora al verla digo, madre de la como estoy igual, ¿verdad? Qué mayor soy. Mayor soy yo. Pilar Gallardo Quiero, que es la delegada diocesana de Migraciones. Y la acompaña el director, que también es un privilegio tenerlo hoy aquí, porque tiene una tarea inmensa y ha hecho el esfuerzo de venirse a estar con nosotros en esta cuarta jornada y hoy yo le he pedido que él sea, digamos, quien la clausure, al director del Centro de Estudios Teológicos de nuestra diócesis de Málaga, para que se dan una especie de facultad de teología con lo que eso significa, y Pedro Leiva Vega, que también conozco desde mucho, también éramos mucho más jóvenes. Él sigue siendo joven, yo sigo siendo más mayor. Y no perdemos más el tiempo, le dejo a él que presente a Pilar y que clausure después esta jornada. Bien, buenas tardes a todos, una alegría poder venir, sacrificio ninguno, ninguno, un placer. Os pido disculpas en nombre de nuestro centro porque ya sabéis que ha sido como una tradición, una costumbre que a los ponentes siempre lo haya acompañado, ¿no? Algún profesor de nuestro centro. En este caso, el que solía venir mayormente era don Salvador Gil, nuestro profesor de Cristología, que ha tenido un percance en el último hace un mes, y entonces pues él ha tenido que delegarme un poquito la coordinación. Por eso este año pues la cosa ha sido un poco una menor presencia nuestra, pero bueno, lo importante son los ponentes de los que estáis disfrutando estos años, ¿no? Como Pepe me ha pedido que al final pues también cierre un poco el acto, me reservo para entonces un pequeño recordatorio que iba a hacer, porque estamos ya en la cuarta jornada de Cultura de Encuentro. Después hacemos un poco de historia para despedirnos y irnos pues celebrando estos 4 años. En la jornada de este año pues había un hilo conductor, ¿no? Que es la esperanza, que es esa clave, ¿no? Ese eje, digamos, de la existencia cristiana en la que el jubileo que estamos celebrando pues nos ha situado, ¿no? Tuvisteis el lunes una charla con don Francisco Castro, precisamente sobre la bula, ¿no? De convocatoria del jubileo, y después habéis tenido el tema de la familia, que también todo siempre desde el eje de la esperanza, ¿no? La familia, la pobreza, con Fran Sánchez Hera, los jóvenes ayer con José Miguel Porra, y hoy el tema de las migraciones. Para ello pues voy a presentar, para mí también es un honor presentar a Pilar Gallardo. Ella es malagueña, nacida en 81, más joven. Imagínate. Más joven, pero te ha hecho ilusión. Sí. Te ha hecho ilusión. Ella está casada, es madre de 5 hijos y vinculada desde muy joven a la Sagrada Familia de Burdeos y a la parroquia de la Victoria allí en Málaga. Ella fue licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga en 2005, posteriormente máster en Derecho de Extranjería y Ciudadanía Europea por la UMA también en 2008 y experto en Derecho Bancario por la UNIA en 2015. Sin embargo, complementa sus estudios en el ámbito del derecho con la teología. En 2016 inicia sus estudios de teología y obtiene el grado en teología en 2024 en el Centro Superior de Estudios Teológicos, centro, como saben, agregado a la Universidad de Loyola. Solo 4 laicos han terminado estos estudios, por ahora, 2 mujeres, una es ella. Y actualmente está haciendo el máster en Teología Fundamental, que también ofrece nuestro centro, siendo la única persona laica y la única mujer. En este máster tenemos 8 sacerdotes, un seminarista y
y Pilar, ¿no?, que están haciendo esa aventura del máster en Teología Fundamental. En cuanto a la experiencia de Pilar, como ya he dicho algo, ¿no?, orientó desde el principio su profesión en el campo del derecho, pero más concretamente al acompañamiento y defensa de las personas migrantes. Ha sido voluntaria en Cáritas Diocesana, en Málaga Acoge y ha tenido múltiples colaboraciones con otras asociaciones. En Cáritas participa en el área de acción social como miembro del equipo jurídico y de la mesa de movilidad desde 2018. Es miembro y también promotora de la Plataforma de Solidaridad con Migrantes y Refugiados de Málaga. Actualmente, ya desde hace un par de años, es, como bien ha dicho don José Sánchez, la delegada episcopal de Migraciones de la Diócesis de Málaga. También, por su preparación en teología, es profesora de la Escuela Teológica San Manuel González de la Diócesis, que, como sabéis, pues tiene diversas sedes, también aquí en vuestra zona. Bien, los que conocemos y tratamos a Pilar no podemos sino admirarnos por su generosidad y por su capacidad para llevar adelante tanto y tan bien. Su sonrisa y su mirada revelan un corazón grande y una fe que mueve montañas, lo digo de corazón. Su perfil brevemente descrito justifica, por tanto, el tema al que le hemos pedido que nos acerque esta tarde. Fui forastero y me acogisteis, el reto de la inmigración. Eres sin duda, Pilar, la persona que actualmente en Málaga mejor nos puede aproximar a esta realidad de las migraciones que la Iglesia tiene en el centro de sus preocupaciones, precisamente por sus hondas raíces bíblicas, ¿no?, como sugiere precisamente el título de la ponencia, ¿no? Fui forastero y me acogisteis, palabras del propio Jesús, ¿no? Pues, sin más, Pilar, yo te doy la palabra y te dejo aquí ante el peligro. Luego seguiré unos minutos a acompañarte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que la presentación desde el cariño, no porque no es otra cosa, hubiera sido mejor presentarme en 30 segundos, pero bueno. Lo primero es dar las gracias, ¿no?, por contar conmigo. Yo aquí vengo a compartir un poquito, ¿no? Yo creo que bueno, aunque estemos en este espacio, estamos en familia. Entonces, aunque yo he traído una parte, ¿no?, de todo lo que se podría hablar sobre el fenómeno migratorio, podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no? Me he querido limitar a esta virtud, ¿no?, de la esperanza. Pero bueno, aunque yo traiga una parte, yo soy mucho de que a mí me podéis interrumpir cuando queráis y si hay alguna cuestión, pues la podemos compartir entre todos, ¿no? Lo primero que yo me planteaba cuando tratábamos de este tema, ¿no?, es que si nosotros echamos una mirada, ¿no?, un vistazo a nuestro mundo, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Se me oye? Y extraño, ¿no? Nada más que con mirar un poquito más allá de nuestro círculo, ¿no?, que a veces estamos en nuestra zona de confort, simplemente poner la tele, ¿no?, o ir un poquito más allá, pues decimos, es muy extraño, ¿no?, hablar hoy día de esperanza, no solo porque no se cultiva la espera, ¿no? Estamos en la era de la inmediatez y eso de quedarse esperando es raro, ¿no? No vemos más que los niños que enseguida eso de estar sentado un ratito, vamos a ver qué capacidad de espera tenéis vosotros ahí sentados. Pero es extraño, ¿no? No es normal hoy día hablar de esperar. Pero tampoco parece que tenga mucho sentido. Ponemos las noticias y no salimos esperanzados, ¿verdad? No sé si compartís esa sensación, ¿no? Vemos un mundo que está muy lejos, y más si nos acercamos al fenómeno migratorio, muy lejos de ser un reino de paz y de justicia, ¿no?
Aquí podríamos tener, he traído varios datos, ¿no? Estamos en la era de mayor conflicto conocido. Aunque conocemos, ¿no? Ha habido siempre conflictos, lo que caracteriza hoy nuestro mundo es una inestabilidad geopolítica global que tiene focos de conflictos por todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que ha conllevado pues, el aumento de personas que huyen de la guerra, de la pobreza, de los desastres ambientales, del cambio climático, de distintas formas de persecución. Fijaros, estamos en el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, con una característica, y es que son conflictos con repercusiones internacionales, ¿no? Los conflictos no están solo en Ucrania, la guerra de Ucrania nos afecta, ¿verdad? Los conflictos no están solo en Siria. Hay una serie de circunstancias que hace que, si son 50 países los que están en conflictos hoy día, más de 90 tienen sus conflictos fuera de sus países, ¿no? O sea, nos afectan a nivel internacional, ¿no? Siguiendo los datos de Caminando Fronteras, que es una ONG que se dedica al monitoreo, ¿no? del derecho a migrar, en este año que hemos pasado, 131 embarcaciones han desaparecido, con todas las personas a bordo, personas desaparecidas. De las que se han podido contabilizar, ha habido 10.457 víctimas. Estamos hablando de las rutas marítimas. Es decir, esto hace una media de 30 personas muertas al día, ¿no? En la frontera euroafricana, ¿no? A lo largo de 2024. Esto ha ido en aumento. 2024, 2023 ya fue un escándalo, ¿no? De aumento, pero este último año más del 58%, ¿no? Se ha aumentado, ¿no? Y sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo. Esto además nos lleva a plantearnos que no solo vemos estas muertes, sino de qué manera mueren estas personas. Porque mientras vemos cómo van subiendo las cifras de víctimas, vemos que las políticas, ¿verdad?, las políticas no dan soluciones, son ineficaces, ¿no? Y se centran más en el control migratorio y sobre todo en la negación que tiene de esas políticas en lo que impacta la vida, ¿no? El derecho a la vida que en lo que afectan ese tipo de políticas, ¿no? Es decir, vemos deshumanización y criminalización, ¿no? Como dicen en el informe, son vidas desechables, no importan. O como diría el Papa Francisco, son de la cultura del descarte, ¿no? Descartadas. Si nosotros vemos estas cifras, decimos, bueno, ¿y cómo es posible hablar de esperanza con lo mal que va el mundo, ¿no? Con lo mal que lo estamos viendo, ¿no? Dice el Papa Francisco, ¿no?, en la bula, ¿cómo es posible que el grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a estos conflictos, conscientes de las consecuencias que pueden derivarse a nivel mundial? Esto sí nos lo preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que los estados sean ineficaces a la hora de esas políticas para frenar tantas muertes, ¿no? Y claro, si nos planteamos esto, somos conscientes de que este drama confirma que hemos perdido la dignidad humana en las fronteras, ¿no? Fratelli tutti. No sé si conocéis algunos casos, ¿no? En el 24 de junio de hace un par de años tuvimos un salto, ¿no?, muy cerca, ¿no?, en Melilla, no sé si conocéis, en el que murieron al menos 37 personas, ¿no?, por ese rechazo que se genera, ¿no?, desde las autoridades, tanto marroquíes, ¿no?, como la política española, de frenar, de que no vengan, ¿no? Pero años anteriores tuvimos la tragedia del Tarajal, en la que murieron más personas, ¿no? Todavía hacemos ya 11 años, ¿no? Y todavía no se han esclarecido siquiera la responsabilidad que hayan podido tener a nivel político o institucional en el que, porque la Guardia Civil, ¿no?, dispare
bolas, ¿no? Disparan bolas de goma, ¿no? Son bolas de goma, pero a gente que está nadando lleva consecuencias de muerte, ¿no? No sé si conocéis esos casos, si no, bueno, pues no tendría tiempo, ¿no?, para contar la cantidad de casos, ¿no?, y de situaciones que nos hace decir, es que hemos perdido ya la cordura ante los miedos y los intereses partidistas, ¿no? Y asistimos impasibles a la globalización de la injusticia y generamos con nuestro rechazo más sufrimiento todavía, ¿no?, como respuesta. Decimos, ¿y entonces es posible? ¿Es posible la esperanza? Perdemos la esperanza en que se arreglen, ¿no?, estas situaciones, perdemos la esperanza en nuestras instituciones también, que no son capaces de trabajar por la paz, ¿no?, en lugar de frenar a las personas. Pues no sé si es posible. Pero a nosotros nos llega que ante esta situación nos dicen, pero la esperanza no defrauda. Y nos dice el Papa Francisco, ¿no? No todo el mundo espera lo mismo, pero lo cierto es que todos esperan. Y en el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Aquí he puesto una imagen, ¿no? Esta es un momento en que captaron la reagrupación familiar de este señor con su mujer y su hija, ¿no? Pues el tiempo que transcurrió hasta que se pudieron reencontrar, ¿no?, y reagrupar, pues fueron años. Pero claro, si no mantienen la esperanza en volver a reencontrarse, probablemente no se hubiera dado esto, ¿no? ¿Dónde está la clave? Pues nos dicen que hay que poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Si nosotros nos desanimamos y nos fijamos solo en lo malo, ¿qué nos pasa? Nos bloqueamos, ¿no? Nos sentamos. La desesperanza lo que hace es inanimarnos también, ¿no? No movernos. Y sin embargo, los signos de los tiempos, las migraciones son un signo de los tiempos, que contienen el anhelo del corazón humano necesitado de la presencia salvífica de Dios, requieren ser transformados en signos de esperanza. Bueno, pues vamos a ver qué pistas se nos podrían dar para que este fenómeno tan dramático pudiera transformarse en un signo de esperanza, ¿no? ¿Dónde está esa esperanza? Claro, aquí voy a dar una pista. La esperanza humana simplemente no nos la da, no nos llega, ¿no? Pero nosotros contamos con otra cosa, que es la esperanza cristiana. Esto es un plus, esto es un regalito, ¿no? La virtud teologal de la esperanza es un don de Dios, ¿no? Pues un regalito que tenemos y que es verdad que no es explicable solamente con las fuerzas humanas, pero es humana, es decir, es esencialmente humana, es intrínseca al ser humano y es lo que mueve precisamente a tantísimas personas a salir de sus hogares en busca de un futuro mejor. Mirad, cuando un joven decide salir de su país, no es que no sepan los riesgos que hay. Quizás no son del todo conscientes algunas veces, pero se les avisa. Ellos saben que a muchos de sus compañeros no los han vuelto a ver, no tienen noticias. Saben que el camino es complicado y aún así se arriesgan. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Es algo humano, independientemente de tu fe, de tus creencias, de tu religión, de tu cultura, es algo que no se puede separar del ser humano. Pero además es algo que está ligado a la razón. Si nosotros buscamos qué significa la esperanza en el diccionario, ¿no?, la RAE dice que la esperanza es la cualidad del que espera, confiando razonablemente en que eso que espera va a venir. Es decir,
Yo no puedo esperar, no puedo tener esperanza en algo que sé que no va a venir, pero que razonablemente puede venir. Es decir, si yo creo en algo que es imposible, no tendría esperanza, estaría loca, por lo menos, ¿no? O sería una ilusa, ¿no? Es decir, lo que yo espero tiene que ser razonable, si no, no sería esperanza, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Pero igual que está ligada a la razón, está ligada a la fe. Y decimos, toda esperanza nace con una promesa. Esto, que es precisamente lo que está vinculado a la fe, es lo que hoy vamos a profundizar un poquito. ¿Qué promesa? Cuando una persona sale de su país, ¿no?, confía, tiene esperanza en un futuro. Viene a un lugar donde no hay conflictos bélicos, donde no se le va a perseguir por su condición sexual o no se le va a perseguir por sus creencias religiosas o políticas, o va a tener oportunidad laboral, va a poder trabajar. Es decir, hay una promesa ahí detrás, tiene una esperanza. Pero nosotros que vemos, incluso que estamos aquí tan acomodaditos, ¿qué promesa tenemos nosotros para seguir creyendo y seguir teniendo esperanza? Pues la vamos a profundizar después. Pero hay otra cosa, también que sin esto no podría haber esperanza. Nuestra esperanza, dice la bula, está fundada en el amor de Dios. No está fundada ni en nuestras fuerzas, ni en lo lógico, ni en lo que nosotros planeamos, ni en nuestros planes, no. La esperanza cristiana está fundada en el amor. Y fijaros qué bonito es esto, porque la alegría y el amor son criterios de autenticidad de la esperanza. Si no tengo alegría y no tengo amor, no tengo esperanza, ¿no? Ahí vemos los signos, ¿no?, de la esperanza. Porque nuestra esperanza está fundada en el amor de Dios, que se ha hecho carne. Bueno, pues estos son elementos para nosotros decir, esto es la esperanza cristiana, ¿no? Pero claro, ¿esto cómo surge ahora?, ¿no? Porque decimos, vemos estas noticias, vemos estos dramas, no nos sale de dentro, ¿no? No nos sale de dentro de tener esperanza. Claro, estamos tratando aquí, ¿no?, lo han dicho el magisterio de la Iglesia, ¿no?, los papas lo llevan diciendo muchísimo tiempo, las migraciones son un signo de los tiempos. Es decir, uno de esos espacios en los que Dios se está revelando y que tenemos que interpretar, pero tenemos que interpretarlo a la luz del Evangelio, si no, esto no lo entendemos. Es decir, el fenómeno de las migraciones puede tener muchas miradas, puede tener muchas lecturas. De hecho, es en uno de los campos donde más lecturas hay, la mayoría sesgadas, ¿no?, politizadas, con una ideología, bueno, que condiciona nuestra forma de percibir este fenómeno, nos despista del problema, nos hace pensar que el problema son las personas que vienen en lugar de las causas por las que vienen, ¿no?, por ejemplo. Pero claro, es que es un signo de los tiempos. Decía Jesús, hay que ver, ¿os acordáis de ese pasaje? Que somos capaces de interpretar, de decir cuándo va a llover, de interpretar cuándo va a haber sequías, incluso de planear, y no sois capaces de ver los signos de los tiempos. Pues claro, eso Jesús lo dice, ¿no?, a los fariseos, ¿no?, y decimos, oye, es que es muy complicado, ¿no?, entender los signos de los tiempos. Pero fijaros si esto es importante, porque en este caso no se trata solo de actuar cristianamente con nuestros hermanos. Es decir, todo cristiano que se siente profundamente cristiano no puede rechazar a nadie, por muy diferente que sea, por muy pobre que sea, o por el color de su piel, ni por su religión. O sea, un cristiano no puede rechazar a nadie. Es decir, si actuamos cristianamente, esto conlleva unas implicaciones éticas y ver a la persona como un ser humano, ¿no?, como nuestro prójimo, ¿no?, nos diría. Pero es que no se trata solo de ética, ni siquiera de actuar cristianamente, ¿no?, sino que estamos hablando de responder adecuadamente al sentido de nuestra vida
y a los interrogantes de nuestro tiempo. Esto es un interrogante de todos, no solo de los cristianos, ¿no? Estamos hablando de poder dar respuesta al sentido y a los interrogantes de nuestro tiempo, pero más específicamente para ver por qué camino el Espíritu nos quiere llevar a la Iglesia, ¿no? Si Dios se está revelando ahí, tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Es decir, se trata, por supuesto, de actuar cristianamente, pero también saber qué nos quiere decir Dios con todo esto que está pasando, ¿no? Es decir, ¿cuál es la experiencia salvífica de Dios en medio de este drama? ¿Hay experiencia o no? ¿Es posible que Dios esté desarrollando, ¿no?, o llevando a cabo la historia de la salvación en medio de este drama? Pues habrá que preguntárselo, ¿no? A mí me gustaría mucho hablar de esta exhortación, una exhortación pastoral que salió el año pasado de nuestros obispos, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, que habla de las comunidades acogedoras y misioneras. Esta exhortación es una herramienta, no la vamos a hablar hoy porque no daría tiempo, pero os invito a que la descarguéis, busquéis por internet comunidades acogedoras y misioneras, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material idóneo para tener una idea de este signo de los tiempos. Para empezar, nos hace un panorama. Uno de los primeros capítulos es un mapa con datos objetivos sobre cómo está la inmigración en España. Esto, fijaros, no se explaya mucho, ¿no? Podría haberse explayado muchísimo. Se va a lo esencial y a lo objetivo y a los datos fiables, porque hay, como hemos dicho, muchas maneras de acercarse al fenómeno migratorio. Si nosotros lo queremos mirar desde el Evangelio, nos tenemos que centrar en la persona. Puedo mirar la migración por las causas económicas, las causas de la globalización. Puedo mirar por los intereses partidistas, los intereses geopolíticos. Puedo mirar por el tema de la identidad cultural, por muchas maneras. Pero si nosotros lo queremos ver desde el Evangelio, la perspectiva es verlo desde la persona que migra, desde la persona humana, ¿no? Bueno, pues da muchas claves. Yo os invito a que cuando tengáis un ratito, es fácil de leer, ¿vale? Es fácil de sencilla, ¿no? Porque además también nos da unas claves de decir, esto es lo que está pasando, aquí Dios nos está diciendo por dónde hay que tirar y sobre todo que la migración es una oportunidad para conocer incluso hasta nuestra fe, ¿no? Profundiza mucho en la catolicidad de la Iglesia. Fijaros, si en el fenómeno de la globalización no hubiéramos tenido este encuentro intercultural, y entonces estaríamos pensando que católico es ser como somos nosotros, o vivir la fe como la vivimos nosotros. Y eso no es ser católico. Católico viene de universal e implica diversidad, esencialmente diversidad. Bueno, pues eso sería para otro ratito, ¿no? Yo sí me he querido centrar en qué aspectos bíblicos podríamos rescatar la esperanza del fenómeno migratorio. Y resulta que si tú coges la Biblia te lo encuentras por todas partes. Las migraciones, fijaros, si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, hay una triada ahí en la que Dios siempre le dice al pueblo de Israel, hay que entender al huérfano, a la viuda y al forastero, ¿no? Eso desde el Génesis prácticamente, ¿no? Pero yo lo que he querido traer aquí es un pasaje que es paradigmático. No sé si conocéis la imagen. Estamos en el encinar de Mambré. Es Abraham que se encuentra con tres personajes que van de camino a Sodoma, ni más ni menos, ¿no? Y que él casi que se tira a los pies para que vengan a su tienda, porque los reconoce
Vamos, y de hecho en la Biblia aparece ahí como una aparición inesperada. Cada vez que en el Antiguo Testamento se dice, y se apareció de forma inesperada, eso ya nos está diciendo algo, nos está diciendo como una epifanía, ¿no? Una revelación, una aparición, ¿no? Pero cuando él mira, lo que ve a 3 personajes, 3 personas, ¿no? Pues fijaros, este pasaje es la escena paradigmática que consagra la hospitalidad como un mandato para el pueblo de Israel. Justo antes, Abraham había recibido una promesa. ¿Una promesa de qué? De descendencia, de bendición. Voy a bendecirte a ti, a tu mujer, con una descendencia que mira las estrellas que no las vas a poder contar. La descendencia que le promete, ¿no? Fijaros que la descendencia no es simplemente, nosotros podemos pensar ahora, ay, este matrimonio que no puede tener hijos, qué pena. En el antiguo Israel, el tener hijos era lo que implicaba la bendición de Dios. Mujer estéril, maldita, prácticamente. O sea, estamos no con connotaciones de deseos de paternidad, simplemente, sino la vinculación que tenía la descendencia a la bendición de Dios. Dios le promete a Abraham su bendición, pero tanta bendición que su descendencia iba a ser mucho mayor que las estrellas, ¿no? Fijaros, después de este momento no pasa nada. Dios le promete descendencia, lo más que pasa es que Sara se ría, ¿no? Sara, que es mayor, dice, yo ya, que no tengo ni los flujos, no dice, como no sea con la esclava, pero vamos, que Abraham era centenario. Bueno, pues surgen una serie de historias, ¿no? Hay relatos que no nos vamos a adentrar en eso, pero la clave está ahí. Dios promete una descendencia, pero ahí no pasa nada. Y sin embargo, en los capítulos siguientes encontramos de pronto una aparición. Como os digo, estas 3 personas, ¿no? Hasta que Abraham no decide libremente acoger a estas 3 personas con las que se encuentra, y fijaros, nosotros vemos aquí el cuadro, las 3 personas, le vemos las alas, ¿no? Porque nosotros estamos detrás. Abraham no ve las alas, Abraham solamente ve 3 personas. Hasta que no pasa por la experiencia de la acogida, no surge la bendición. Con esto, ¿qué quiero decir? Este pasaje es lo que hace evolucionar el concepto de hospitalidad en todo el pueblo de Israel. Es decir, a partir de este momento, el pueblo de Israel va a intuir que la hospitalidad es algo más que algo humanamente, bueno, en este caso humanamente, o que conforma la voluntad de Dios, ¿no? Es algo más. Es decir, se pasa desde una hospitalidad altruista o ética a una hospitalidad que llama teoxénica, sacramental. Esto no es mío, esto es de un teólogo que se llama José Manuel Aparicio, ¿no? Que se cuestione algo. Fíjate, decimos, nosotros tenemos asociado a nuestro bautismo como elementos intrínsecos al bautismo, pues una persona cristiana es pues la que participa, ¿no?, en los sacramentos, ¿no? No entendemos nuestro bautismo sin participar en la Eucaristía, ¿no? O luego iremos más o menos, pero lo vemos asociado, ¿no? O a la oración, lo mismo, nuestro bautismo nos lleva a la oración. Recemos más o menos, mejor o peor, pero en principio eso es esencial, ¿no?, a nuestro bautismo. Incluso a los pobres, ¿no? La opción por los pobres entendemos que no es una opción, que es algo que va intrínseco al bautismo. Pero sin embargo él tiene una preocupación y dice, hemos perdido el vínculo del bautismo con la hospitalidad. Y esto, con la Escritura
y la reflexión de los Santos Padres no se sostiene. O sea, el bautismo está intrínsecamente vinculado a la hospitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sin acoger al extranjero, tampoco, ¿no? Vivimos nuestro bautismo. Bueno, pues, como decía, es un texto paradigmático, ¿no?, de cómo se consagra la hospitalidad, ¿no? Pero esto se va a ir reflexionando poco a poco. Esto al final se va completando a lo largo de, bueno, si cogemos las veces las experiencias de acogida a lo largo del Antiguo Testamento, sería muy bonito, ¿no?, ir cogiendo en qué pasaje, qué momentos, hitos históricos en la historia de la salvación, que si no hubiera sido por una persona acogedora, no se hubiera cumplido el plan de Dios. Sería muy bonito ir cogiendo pues estos pasajes, ¿no? Incluso en el libro de Ruth, ¿no?, en el libro de, bueno, muchísimos, ¿no? Pero esta comprensión, claro, va poco a poco hasta que se completa en el buen samaritano, en el Nuevo Testamento. Claro, nosotros vamos leyendo el Antiguo a la luz del Nuevo, ¿no?, muchas veces, y nos vamos dando cuenta que sin esta experiencia de la acogida en personajes importantes en la Biblia, y fijaros, Abraham es el padre de la fe y el padre de todo creyente, ¿no? Si Abraham no hubiera acogido, no se hubiera producido esa bendición de Dios, ¿no? Pero claro, a nosotros todavía nos cuesta mucho, porque acoger, ¿qué significa? Acoger es abrir la puerta y dejar entrar, abrir la puerta que se siente conmigo a mi lado. Claro, necesitamos de otros elementos, de otros momentos, ¿no? Y llegamos a Lucas, que nos plantea la parábola del buen samaritano. Si tuviéramos ocasión de leer despacito esa parábola y nos pusiéramos, yo muchas veces cuando hacemos el ejercicio, ¿no?, muchas veces en migraciones, ¿no?, y utilizamos esta parábola, decimos, vamos a rodear los verbos, ¿no?, como con los niños, vamos a rodear los verbos, ¿no?, para ver cuáles son todas las acciones que hace el buen samaritano a lo largo de la parábola, hasta que se va. ¿Cuáles son todas esas acciones, no? Y nos vemos que primero vio, los demás pasan de largo, ¿verdad? El primero vio, se acercó, se agachó, tocó, sanó, limpió las heridas, lo cogió en hombros, ¿no?, lo llevó, pagó y delegó también, porque él también tenía que seguir su camino, ¿no? Delegó en un hostalero, y le pagó para que siguiera cuidando. Y si te falta algo, me avisas, que a la vuelta vengo. Seguramente a la vuelta no sería solo para pagar, sino sería para ver cómo ha quedado, ¿no?, cómo se ha recuperado, ¿no? Pues fijaros, esta parábola es la que utiliza el Papa Francisco para explicar cómo tenemos que ver el fenómeno de las migraciones, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo?, preguntarán luego los discípulos, ¿no?, o los fariseos, los escribas. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues el buen samaritano era un extranjero, ¿no? Pero luego, fijaros, es que acoger conlleva muchas cosas. Nosotros decimos siempre que la acogida, el gesto de la acogida es bidireccional. Cuando se tiene la experiencia de la acogida y tú acoges, te encuentras con que no acoges, sino que eres acogido. Y esto es una experiencia que se vive de verdad, de forma humana. No hace falta muchas veces ni ser creyente. Suscita la fe, también lo digo, ¿no? Esta experiencia, claro, está consagrada, ¿no? Esta experiencia de la hospitalidad suscita la fe, pero hay un puntito más, y nos encontramos con Mateo 25, que es el final, la plenitud. Fui forastero y me acogisteis. Ya no estamos hablando solo de una experiencia bonita, enriquecedora, humana,
cristiana, sino una experiencia sacramental. Una experiencia de saber que estás acogiendo a Cristo y encontrarte en esa experiencia, tanto el que acoge como el que es acogido. Es lo que mejor se puede tocar, ¿no? Si nos tomamos en serio la encarnación, es lo mejor estos gestos donde mejor se puede tocar a Dios, ¿no? Claro, lo vemos así, decimos, pues entonces la esperanza no defrauda. No defrauda. ¿Y por qué no defrauda? Pues porque está fundada en el amor. En el amor de Dios que nos tuvo primero y en el amor que nosotros ejercemos, ¿no? O transmitimos. Es decir, nos podrían llamar locos. ¿Cómo tienes esperanza con lo mal que está la cosa? Pues nosotros decimos, pues porque nuestra esperanza no está ni en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros esfuerzos, ni en nuestros planes, ni en nuestros cálculos. Nuestra esperanza está puesta en el amor que Dios me tiene, que Dios nos tiene, y en el amor que yo doy. Así sí surge, ¿no? Así sí que se despierta esa esperanza. Y fijaros, con esta experiencia, con esta apertura, vemos, se abren los ojos y vemos que Dios está precisamente en el sufrimiento, en medio de ese sufrimiento. Si nosotros vivimos la esperanza cristiana, si nosotros fundamentamos nuestra esperanza en el amor de Dios, nosotros también estamos en ese sufrimiento. Y vemos los signos de esperanza en mitad de ese sufrimiento. Y decimos, pues su reino está. Misteriosamente, pero está ahí. Y no nos tenemos que ir muy lejos. ¿Qué ha pasado con la Dana? Un desastre, ¿no? ¿Qué pasó con la Dana? Y luego, sin embargo, cuando nos llegaban noticias, fíjate, salían los vídeos, ¿no? Y en redes sociales, y mira todo el pueblo pasando el puente, yendo a ayudar. Fíjate cuánta gente viene de otras ciudades, fíjate cuántos migrantes cantando, no sé si lo habéis visto, ¿no? Ha circulado mucho por las redes, un grupo eran senegaleses, cantando mientras que trabajaban. Y salía uno y dice, todos estamos muertos aquí destrozados y ellos no se cansan. Venga, coge los cubos, saca agua, cantando, ¿no? Están acostumbrados. Ellos van para adelante, ¿no? Y tú dices, pues aquí sí está el reino, ¿eh? Yo aquí sí veo los signos de esperanza. Fijaros, qué importante es esto. No solo es esperanza en la humanidad, porque mucha gente ha recobrado la fe en la humanidad. Es decir, cuando vemos estos gestos solidarios, pues sí, yo tengo fe en el mundo, yo tengo esperanza en que esto puede ir mejor, yo tengo esperanza en el ser humano, gente que la ha perdido, ¿no? Pero fijaros qué curioso que cuando constatamos nuestras limitaciones y vemos la realidad del pecado, decimos, esto ya es un pecado estructural, ¿no? Decimos, esto ya no hay manera de salir, porque igual que unas veces nos venimos arriba, otras veces, la mayoría de las veces nos venimos abajo, ¿no? Esto no tiene solución. El otro día fui a Melilla y hablando con el de la oficina de asilo, ¿pero qué queréis? La migración, esto no tiene solución. Esto no tiene arreglo. Van a seguir viniendo, van a seguir viendo corrupción, va a seguir muertos, mafias, todo lo negativo, ¿no? A mí no se me puede quitar la esperanza, ni aunque quiera, ¿no? Pero claro, ahora eso cómo se le explica. Porque precisamente cuando peor lo vemos, cuando vemos la limitación que tiene el ser humano, cuando vemos el pecado, sobre todo cuando vemos la muerte, que en principio no tiene solución, ¿verdad? Es cuando nos abrimos a la auténtica esperanza, la gran esperanza, y es la resurrección, la vida eterna. Es que si no, precisamente
es la esperanza cristiana la que nos hace creer en la Pascua. ¿Por qué? Pues que no puede ser el final. Fijaros, cuesta mucho trabajo creer en la vida eterna, ¿no? A los científicos a muchos les cuesta, ¿no? Y sin embargo, precisamente esta realidad, este drama, nos hace levantar la mirada y decir, tiene que haber algo más. Esto no puede ser el final, ¿no? Nos abrimos a esa auténtica esperanza, ¿no? Esto es complicado, ¿no? Es complicado de explicar, ¿no? Pero sin esa esperanza no se puede sostener la lucha por la justicia, porque siempre no vamos a ganar. Porque podremos dejarnos toda nuestra piel, toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos y sí, habré tenido experiencias de encuentro, pero cuando hay muertes, si no tienes esta esperanza, dejas de luchar. Dejas de luchar. Fijaros qué importante. Por eso se nos dice también en la bula, en esperanza fuimos salvados y la esperanza no quedará defraudada. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pues sí, esta esperanza cristiana es la que sostiene, la que ilumina y la que purifica nuestra esperanza en un mundo mejor. Sin esta esperanza, apaga y vámonos, ¿no? Pues por eso, dice nuestro querido Papa Francisco, ¿no?, que nos ha dejado este regalo de jubileo como legado, justo él ya está de Pascua, ¿no?, y nos ha dejado este regalo, ¿no? Por eso no pueden faltar signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Y nos pide que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones, que la acogida que abre los brazos a cada uno en razón de su dignidad vaya acompañada por la responsabilidad, para que a nadie se le niegue el derecho a construir un futuro mejor. Que a los numerosos exiliados, desplazados y refugiados, a quienes los conflictivos sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, violencia y discriminaciones, que a estos exiliados se les garantice la seguridad, el acceso al trabajo y a la instrucción, instrumentos necesarios para su inserción en el nuevo contexto social. Y nos dice a nosotros que la comunidad cristiana está siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles, que generosamente abra de par en par sus acogedoras puertas, para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor, que resuene en nuestros corazones la palabra del Señor, que en la parábola del juicio final dijo: estaba de paso y me alojaron, porque cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Bueno, pues seamos signos de esperanza. Seamos signos de esperanza, ¿no?, para la realidad de las migraciones que tanto nos tienen que enseñar de esperanza, pero tanta esperanza tenemos que darle, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo lo he querido dejar aquí. Con idea de que podamos dialogar, ¿no? Claro, eso es. Muy bien, pues sí, como dice Pilar, tenemos todavía unos minutos para alguna pregunta, alguna reflexión que queráis compartir. Bueno, yo pienso,
Esos países que dicen que están en guerra, oficialmente hay muchos que no están en guerra, por ejemplo Marruecos. Marruecos, que yo sepa, no hay guerra, porque no he conocido. O de Televier, y todas las cosas que no afectan. Ahora ya no se habla de la guerra de Ucrania con Rusia, porque ya saber qué, porque hay otras noticias que le sobrepasan. Y claro, no digo yo que eso lo piense, según empiezo a pensar, vamos a ver, todos los que vienen de África, ¿por qué vamos siempre buscando Europa y no atravesando toda África y no hacia el este? Por ejemplo, a países que son muchísimo más ricos que muchos países europeos, incluido España y todo lo sur de Europa, porque no son Arabia, porque no son... Y luego otra cosa también, países que hace unos años tenían una población cristiana muy importante, como era el Líbano, como era Siria, otros países, hoy prácticamente cristianos quedan 4. Que yo sepa, nadie lo ha dicho eso. Se habla que hace en plan anecdótico y eso, los cristianos han partido. En el Congo, no me diga, en Nigeria, 2 por 3. Así que, y son cosas que ya quedan y todos nos centramos en hay que ver, porque por supuesto, y la razón, yo simplemente estoy haciendo un poquito de reflexiones que hago aparte de eso, que también creo en todo camino, por supuesto, pero la razón, pero también tenemos que cambiar en eso. Y claro, como digo yo, en plan de broma, digo, pues mira, una cosa que todo África se venga a Europa y nosotros vayamos a África y se acaba y así están contentos eso. No se daría el encuentro. Es lo mismo que, por ejemplo, ¿qué pago de Estados Unidos? Ya digo, no me meto en simplemente eso, digo, vamos a ver. Entonces, que todo Sudamérica se vaya a Estados Unidos o a Canadá, ¿y qué pasa? Que entonces Sudamérica libre, ¿no? Sin nada. Claro, nos Yo me falta... hago que digo, y sin embargo eso nadie me lo responde. Pues voy a aprovechar. Sí, digo. Porque, claro, es normal que nos hagamos estas cuestiones. Nos hacemos estas cuestiones porque nos dicen que toda la migración viene de África a Europa. Y eso no es verdad. La mayor parte de la migración se hace dentro de África, donde se llama la movilidad interna. Hubiera sido bonito, ¿no?, traer los datos de los países más acogedores, ¿no?, del mundo, están en África. Fijaros, pasó lo mismo con la guerra de Ucrania. ¿Dónde se dieron más acogida? En Europa no, en los países de alrededor, ¿no?, en Polonia. Es decir, la mayor parte de la migración se da a nivel interno. Yo he puesto aquí el ejemplo de lo más dramático que vemos, las muertes en el mar, ¿no? Pero eso no supone ni el 3% de nuestra migración. El resto viene en avión, con visado. Es más, en torno al 70% es migración europea, británicos principalmente, ahora que ya no pertenecen. Fijaros cómo se han disparado las cifras desde que el Reino Unido, porque ahora eso ya se contabiliza como migración, no se contabiliza como libre circulación de ciudadanos europeos. Es decir, nuestra migración, esta dramática que vemos, no llega ni al 3%. Sin embargo, los mensajes que nos llegan, porque son más mediáticos, son de este tipo. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se van a los países que están más cerca, con unos vínculos culturales más cercanos? Pero sí, es que eso es lo que hacen. A nosotros nos llega poquísimo, pero nos llegan. Y sin embargo, esos mensajes que son sesgados nos generan incertidumbre, nos generan miedos, inseguridad. Yo a veces me pregunto si es que yo he llegado a creer en el demonio. Yo nunca he creído en el mal así tan personificado hasta que me he acercado a la realidad de las migraciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te explicas determinadas cosas, porque no son lógicas. Mucha gente dice, pero bueno, si los necesitamos,
¿no? Existe por ahí una creencia de que vienen, de que no cabemos, o que nos van a invadir, ¿no? Porque es que vamos a ser menos nosotros, ¿no? Pero si es que Europa le falta gente, porque la natalidad, si no fuera por la migración, no podríamos ni pagar las pensiones. Y hay estudios científicos que dicen que necesitamos más de la migración que viene. Pero, entonces tú dices, pues si lo lógico es, aunque sea por ser práctico, vamos a acogerlo, vamos a enseñarle el idioma así rápido como sea y vamos a ponerlos a trabajar, ¿no? Nos interesa. Fijaros, hasta el utilitarismo lo aconseja, si lo utilizáramos como mano de obra, que no es lo que nos pide Dios, ¿no? Evidentemente, ni Cristo, ¿no? Que lo utilicemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir más allá. No los acogemos porque nos interese, los acogemos porque son hermanos nuestros. Fijaros, son hermanos todos. Y esto es un reto para nuestra comprensión de la Iglesia, es un reto para el diálogo interreligioso, un reto para el ecumenismo. O sea, lo que nos están diciendo que tenemos que espabilarnos, ¿no? O sea, si no fuera por la migración, ni siquiera tendríamos conciencia de lo que significa ser católico. O sea, que nos interesa no porque nos venga bien económicamente, sino porque, oye, de esto depende que yo sea auténticamente cristiano o tenga un auténtico encuentro con Cristo. Es que no es poca cosa, nos lo jugamos todo, creo, ¿no? Sin embargo, ya te digo, aunque no tuviéramos esa concepción de la dignidad propia del ser humano, que cualquier persona tiene el mismo derecho que yo a tener los recursos, ¿no? Que nosotros tenemos aquí, aunque nos interesa, aunque quisiéramos ser egoístas, ¿no? Y entonces tú dices, entonces, ¿por qué nos venden otra cosa? No nos dan trabajo, llegan aquí y no nos dan trabajo porque quiere que el empresario que coge a un ilegal, pues le pone una... Claro. Luego es el propio sistema el que te... O sea, una cosa es rechazar a nosotros como personas y otra cosa es darnos cuenta que el propio sistema, los propios estados, las propias políticas van en la línea del rechazo a la persona, de ponerlo cada vez más difícil, de ponerle puertas al campo, de exponerlos a situación de vulnerabilidad, de explotación, o sea, incluso hasta un empresario, bueno, anda que no ha venido gente diciéndome, por favor, haz lo que sea. Hay empresarios, bueno, esto es delicado, ¿no? Pero prefieren, dice, aunque sea con los papeles de otros, pero necesitan que trabajen, ¿no? Entonces, es el propio sistema que nos acompaña. Entonces, cuando uno toma conciencia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo? Porque si todos los países se pusieran de acuerdo, habría que promover el trabajo en su zona, porque nadie quiere dejar su cultura, nadie quiere dejar su zona de confort, nadie quiere dejar su familia. Pero todo está, creo que está en el ser humano, ¿no? En la codicia, en los países donde la corrupción, que aquí no se hace. Y también, claro, acoger así, personalmente, está muy bien acoger entre nosotros, pero no lo podemos ver en casa, la verdad. Esto es, bueno, si lo podemos ver o no lo podemos ver. Cada persona sabrá, ¿no? Las posibilidades. Hay mucha gente que engaña, el ser humano se está dejando un poco de creer porque un poco pues, la maldad, el egoísmo, el engaño, todas estas cosas no hay que ver más que nada. Cuando existe una catástrofe, incluso las propias redes sociales se aprovechan de eso para el uso de la generosidad del ser humano, engañarlo incluso. Bueno. Entonces, pero claro, también es evidente que
al campo se le puede poner fuerza, pero uno solo no hace nada. Y no se puede aquí dejar abierto, que efectivamente, como decir, un símil. La gente que se nutre de esta gente, pero no se puede legalizar, ¿no? Casi igual no se pueden abrir fronteras, porque esto tendría que ser una cosa entre todos los países, incluso los propios países que son de donde parte la migración, ¿no? Efectivamente estamos hablando de cuando hablan de una guerra o algo así, es que humanamente acogerlo no lo alrededor, porque cada uno se intenta poner a salvo, intenta poner a salvo. Pero es que es tan difícil, entonces, claro, no podemos tampoco culpabilizarnos, ¿no? Que habría decir, yo lo rechazo, yo no lo rechazo, yo solo lo cojo, en la medida que se pueda una persona. Pero es una cosa, es como una pregunta casi retórica, ¿no? Porque no tiene contestación. Pero sí tiene algunas claves importantes que has dicho. Claro, sí, pero no Sí. depende de nosotros, claro está, porque dependemos de los gobiernos y cómo está formalizado todo el mundo entero, y cómo está gobernado y cómo está. Efectivamente, yo considero que es un interés de la cola, porque el que quiere trabajar, el que lo emplea quiere darle trabajo porque lo necesita, pero no se puede porque necesita un año para legalizar. Para eso necesita un contrato, no hay nadie que haga un contrato. En fin, es una contratación muy difícil. Los propios gobiernos lo deberían de agilizar. Hay que agilizar los papeles, ¿no? Pero claro, es poner como eso que han dicho tan duro, que dice que la Guardia Civil tiene que tirar pelotas. ¿Qué Guardia Civil quiere tirar pelotas? Claro. Es que es muy duro, ¿eh? Hay que ponerse también en que se pone de frontera para evitar eso. Entonces, es un dolor en ambas partes. Eso sería para reflexionar mucho, porque el tomar decisiones, porque evidentemente no sale de ellos, están cumpliendo órdenes, y exponer a la Guardia Civil a eso es mucho peor que el hecho en sí. Aunque es verdad que uno puede decir no disparo porque pero quiero decir, el mal radical, como diría Hannah Arendt, es... Bueno, pues has dicho varias claves. Una es que antes del derecho a migrar está el derecho a no migrar. Exacto. Si tú te coges la exhortación, empieza por ahí, por el derecho a no migrar. Si nos ponemos de acuerdo... Hay obligaciones, ¿eh? ¿Qué? No hay derechos, no, hay obligaciones. Por supuesto. Hay obligaciones de la gente que viene, porque cuando hace 50 años, 70 años, yo no los conocí, pero bueno, había migraciones a Alemania, ahí no hacía falta la Guardia Civil ni nada, ahí la gente iba a trabajar. Iba sin papeles o no sé cómo, pero iba a trabajar. Había de todo, sí. Iba con otra formación y con otras intenciones. Era recogido y se decidía por integrarse con los alemanes, con los españoles. Pero el problema que tenemos y de lo que nos quejamos en general, todos los europeos, porque yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que acabas de contar, absolutamente en todo. Pero hay un problema y es que los que vienen aquí, vienen en general no con preparación, sino para buscar una vida mejor, pero no una vida de trabajo. No, también, pero no. El problema es que son gente que puede arreglar el río, los tememos. ¿Por qué los vamos a temer si no fuera por su belicosidad? Y eso es un problema. Fijaros, yo... Si me lo permitís, voy a volver a este pasaje, porque si no... me parece muy interesante todo y por eso os invito a leer la exhortación, porque habla del derecho a no migrar, las causas, habla del derecho de los Estados a controlar los flujos migratorios. Sería un desprecio a la cultura nuestra, ¿no?, europea, sí, sería un desprecio al esfuerzo, a nuestra historia, el que no hubiera ningún control. Es que eso no se trata de eso. Claro que tiene que haber control de los flujos migratorios.
Claro, de lo que se trata es de no cerrar, porque el problema es que si analizamos las leyes, ¿quién hace las leyes? Nosotros, ¿no? En principio. Entonces, no, quiero decir, democráticamente las leyes las hace el pueblo, ¿no? Sería muy bonito, sería interesante ver el proceso, ¿no?, de cómo se van generando las leyes injustas, pero claro, no nos daría tiempo, no nos daría tiempo. Pero el problema está aquí en que hay temas, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno migratorio, el primero que empezó a alertar, ¿no?, dice, fue San Juan Pablo II. Y son las intuiciones que él tuvo, se han confirmado. Y decía, es que el fenómeno de la globalización no lo vamos a poder parar. Ahora lo podemos gestionar para que en lugar de un problema sea una oportunidad, ¿no? Entonces, no se niega el derecho a los Estados, sería absurdo, ¿no? El problema es que lo que nos estamos encontrando no es gestión de flujos migratorios, es trabas. Y en función de tu origen. Es que es en función del origen. Bueno, en realidad es en función del dinero, porque los que tienen dinero no se le ponen problemas. Claro, los políticos están para gestionar y lo están haciendo de otra manera, porque en el fondo cuando yo decía, yo ahora creo en el sí, porque esto se explica con muchos intereses económicos detrás, mucha manipulación mediática por detrás, que nos infunden miedos. El miedo es muy peligroso porque nos infunden miedo a lo desconocido. Y fijaros, he querido volver al texto otra vez. Decíamos, sabéis, no sé si sabéis que este pasaje se ha interpretado, ¿no?, en la tradición como una pista, no un guiño a la Trinidad, ¿no? Porque decíamos, es Dios, ¿no? Dios sale al encuentro de Abraham, ¿no? Y él lo que ve son tres personas. No es exactamente así, no podemos leerlo así porque solo leemos a la luz del Nuevo Testamento ya, ¿no? No quiere decir que el texto quiera decir eso. Pero lo que sí dice, tal como enfoca el texto, estos tres iban camino a Sodoma. Si había algo peor, no había nada peor. Y Abraham se echa a sus pies y le dice, soy tu servidor. No había, lo más contrario a todo, a su cultura, a su ética, iban a Sodoma. Y aún así, ¿no? Pues fijaros hasta qué punto. Ahora, claro, nosotros podemos ver esto o te lo hace ver Dios o no hay otra manera, ¿no? Pero fijaros qué importante es que se condicione esa decisión a la bendición. Y es después cuando se cumple la promesa. Si no llega a ser por eso, ¿no? Ahí está encuadrado el texto, ¿no? Claro, podríamos coger en la Biblia ejemplos, es decir, no se cumple la voluntad salvífica de Dios si no es con la acogida y con la hospitalidad concretamente, con el valor de la hospitalidad. Claro, decimos, pues esto, lo que nos está diciendo Dios, va por ahí, pero qué curioso que cuando yo acojo se me cambia la percepción. Es decir, si yo conozco a la persona, si yo me encuentro con esa persona, por más que antes me hayan dicho que todos vienen a robar, hasta que yo no conozco a uno, lo siento, pero no se me desmonta el mito. Hasta que yo no conozco lo que está sufriendo una persona trabajando, recogiendo las fresas, hasta que yo no conozco lo que está sufriendo una madre porque está cuidando a niños de otra en lugar de a los suyos, hasta que yo no acojo su realidad, es que yo no estoy hablando de acoger
abrirle la puerta, sentarte y darle las cosas. No, eso no es acoger. Acoger es acoger su realidad, su persona. Hasta que yo no acojo eso, a mí no se me cambia, a mí, Dios no me va a abrir los ojos de otra manera. Y realmente tiene una sensibilidad hacia el hermano, hacia el extranjero, hacia el extranjero, a una persona que sabe tu propia nacionalidad y que está pasando una mala situación. Lo que pasa es que lo que es el número de migración, como ya la he puesto así, efectivamente, se le escapa de las manos al individuo. Claro. Se le escapa de las manos. Pues es como todos podemos hacer un mejor mundo a nuestro alrededor, con las personas que tenemos al lado, con los que nos encontramos, incluso con los conocidos que nos encontramos del día a día. Si esto fuera extrapolable así, como si fuera la ley, se puede hacer. Pero claro, cuando es un fenómeno de migración, pues efectivamente tan grande y además tan en el tiempo, tan en poco tiempo, en el momento que llegó el teléfono móvil, cambió otra vida, que nunca había. Pero lo ven, lo va por ver normal, lo haría. Lo que pasa, y claro, ¿qué es lo que nosotros está de nuestra mano más que lo que es? Pues sí, pues simplemente si conocéis la iniciativa legislativa popular, algunos de vosotros a lo mejor habéis firmado, es un hito histórico, que más de 700.000 personas se hayan podido recoger firmas para cambiar una ley. No se ha hecho con nada. En España, la historia de España, de nuestra democracia, solamente se ha conseguido con esto y se han conseguido las firmas. Luego, además de acoger, podemos hacer incidencia política. Luego nos saldrá mejor o peor, pero se puede. Bueno. Que una cosa es la inmigración, como le estáis planteando, y otra cosa es vivir la inmigración. Porque cuando tú vives la inmigración, que yo he vivido 20 años la inmigración en Francia, que tú vas y no te sientes para nada querido ni acogido, y que nosotros tuvimos, que llevábamos los papeles más de mis padres, 4 días en Irún, allí sin tener un duro, entonces sería una peseta, para comprarte ni un bocadillo. Entonces, y al cabo de los 4 días o 5, ya pasan la revisión, llegas a París y allí lo mismo, más de lo mismo, colas y colas por los papeles, que te sientes, no es que igual que lo que estamos ahora, es que eso fue en el año 68 y sigue la cosa igual, no se ha evolucionado. Y yo he estado 20 años, pero no en los 20 años ha sido como al principio, porque después he tenido cosas muy buenas, que no se habían incluido, pero que se pasa muy mal en la emigración. Pasa muy mal. Por mucho que tú creas, que creas en Dios, que creas, pero la gente no son tan buenas con los emigrantes. Ya. Con las personas, sea de color, sea del color que sea. Porque yo para nada me hemos sentido querido. Y nos hemos sentido despreciados y nos hemos sentido de todo. Entonces, yo creo que ahora la migración está un poquito mejor, ya vienen a lo mejor con papeles, en otras condiciones, porque yo conozco chicas filipinas y gente y ya están viviendo de otra manera. Pero la migración ha sido muy dura, por lo menos yo he vivido muy duramente. Que siempre es muy dura, un desarraigo. Claro, el desarraigo en sí. Y claro, te vas a la emigración porque no te queda otra. Porque mi padre lo vendieron todo y cuando ve un rayito de luz, pues allí se fue. Muy bien, pues vamos a cerrar, ¿no? No quiero cansaros más. Aprovecho, de esa manera me permite meterme un poco en la conversación tan interesante y al mismo tiempo pues cerrar un poco no solo la charla de hoy, sino el ciclo, ¿no? La conversación yo creo que se describe porque el fenómeno migratorio, como cualquier otro fenómeno que hablemos, es de una extrema complejidad. Es decir, los actores son muchísimos, ¿no? Hay muchos niveles implicados, políticos, económicos, ideológicos, la propia persona, el factor personal, cultural, es tremendo.
Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Recuerdo que estuve hace un par de años, yo hablé aquí de ecología, ¿no? De medio ambiente, pues es otro problema también complejísimo, ¿no? Con muchísimos factores. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir cuando una realidad tiene muchísimos factores? Pues que hace falta el encuentro, precisamente, de muchos actores, desde muchas perspectivas, desde muchas disciplinas, para poder abordar estos problemas. Efectivamente, a la persona individual se le escapa de las manos lo que puede realmente aportar. Entonces, justamente yo creo que esto da sentido, ¿no? a esta idea que estáis desarrollando desde hace 4 años, ¿no? De intentar promover una cultura del encuentro. El hecho de reunirnos, reflexionar sobre estos temas, sobre también muchos otros que han ido jalonando, ¿no? Estos 4 años ya de jornadas por una cultura del encuentro, pues ya en sí es un factor positivo, que muchas veces no sabemos, no tenemos instrumentos para medir qué efecto tiene, pero evidentemente tiene un primer efecto en todos los que asistimos, que después se multiplica en todos los entornos en los que cada uno pues, nos desenvolvemos. Por tanto, sigamos promoviendo, ¿no? esta cultura del encuentro, sigamos abordando juntos los problemas que nos preocupan y que asolan a la humanidad. Pues nada más, yo muy agradecido a don José Sánchez, a la Parroquia de la Encarnación, a todos ustedes, al Ayuntamiento de Marbella, de que también pues, nuestro Centro de Estudios Teológicos, que no es de Málaga capital, sino que es de la diócesis de Málaga, pues pueda tener también aquí esa presencia amistosa y podamos pues, recibir de ustedes el pulso, ¿no? de esta zona de la diócesis y al mismo tiempo nosotros pues, poder aportar un poquito las cosas los dones que humildemente pues, hemos ido recibiendo. Pues nada más, muchas gracias, buenas tardes, hasta el año que viene.